Pedimos a los violentos no más repetición. Pedimos a los violentos que no más repetición. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz. Estrimillo tremo a tremo, nosotros queremos paz y por esas alabanzas. En Colombia, el conflicto armado interno entre Estado y actores armados como la guerrilla, paramilitares y BACRIM, financiados algunas veces por actores privados como grupos económicos, han afectado a una parte muy importante de nuestra población, dejando aproximadamente 220.000 muertos y más de 6 millones de desplazados, según el Centro de Memoria Histórica para el año 2012. La promulgación de la Ley de Atención a Víctimas y de las leyes que la anteceden constituyeron una herramienta fundamental para buscar la salida negociada del conflicto y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en un inicio solo de forma económica y posteriormente garantizando los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los crímenes. El problema central es la atención inmediata y la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado. En el gobierno de Ernesto Samper, la concepción de Colombia como un Estado fallido a nivel internacional marcaría la necesidad de poner fin a las causas y consecuencias de la guerra y buscaría llevar la institucionalidad a diferentes zonas del país. En dicho periodo, la ventana de oportunidad lleva al ministro del Interior del gobierno de Ernesto Samper, Carlos Holmes Trujillo, quien hoy en día es miembro del Centro Democrático y fue la fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga, a presentar el proyecto de ley que llevaría a la promulgación de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997. La Ley 418 busca adelantar una política de diálogo y reconciliación, fortalecimiento de aspectos como la seguridad ciudadana, preservación del orden público y además establece la posibilidad de conceder indulto a los condenados por delitos políticos y a quienes se reincorporen a la vida civil. Establece la competencia del Gobierno Nacional de entablar conversaciones con grupos al margen de la ley. Igualmente autoriza la ubicación de dichos grupos en ciertas zonas del país. Además, la Ley 418 consagra la primera definición de víctima del conflicto como personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y o bienes por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, de manera que se reconoce la existencia de un conflicto en Colombia. De acuerdo con la matriz de marco lógico, la Ley 418 tiene como fin contribuir a mejorar la atención a víctimas del conflicto armado, reduciendo las consecuencias negativas de la violencia, principalmente en materia de seguridad social, crédito, vivienda y educación. El impacto directo será la escolarización de las víctimas de la violencia, quienes además recibirán atención en salud, pensiones y vivienda, y reducirá la participación de menores de edad en las hostilidades. Entre los componentes, instituciones y organizaciones que actúan en la Ley 418 de 1997, siguiendo a Eleanor Ostrom, se encuentran exención del servicio militar obligatorio a los menores de 18 años, gastos funerarios y asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y en salud a las víctimas de la violencia a cargo del FOSIGA, pensión mínima legal vigente a las víctimas que pierdan más del 50% de su capacidad laboral a cargo del Fondo de Solidaridad Pensional, subsidio familiar de vivienda a las víctimas a cargo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana y la Red de Solidaridad Social, encargada de recopilar la información sobre las personas que se beneficiarán de los créditos establecidos. Ampliación de los beneficios complementados en el Decreto 2231 de 1989 en materia de educación para las víctimas de la violencia y sus familias, a cargo del Ministerio de Educación. Acceso a línea de crédito para que las víctimas compren equipos y reparen o reconstruyan inmuebles destinados a locales comerciales, a cargo del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. Atención a los menores víctimas a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como institución formal en los términos de Ostrom. Protección a las víctimas que intervengan en el proceso penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a los amenazados políticos.
La Ley 548 de 1999, que contiene solo 4 artículos, prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997. La Ley 782 del 2002 prorroga y modifica algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 548 de 1999 y entre sus objetivos está promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz. Además, otorga la competencia al Gobierno Nacional para designar representantes que adelanten diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley. A pesar de que el entonces presidente Álvaro Uribe no reconoce la existencia de conflictos, sí incluye en la ley la posibilidad expresa de conceder indulto por delitos políticos. Adicionalmente, modifica la definición de víctima de la Ley 418 del 97 y dispone que víctima es cualquier miembro de la población civil que sufra perjuicios por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. La Ley 1448 del 2011 representa una apuesta concreta por parte del Estado para garantizar los derechos de las víctimas, estableciendo un marco legal sólido para atenderlas, repararlas, restituirles sus tierras y garantizar la no repetición de los hechos. Sabatier y Mazmanian disponen que una ley bien concebida es aquella que tiene objetivos precisos y jerarquizados, que permiten a los funcionarios tener directrices precisas sobre aquello que deben hacer. Además, debe haber financiamiento adecuado para las instancias que se encargan de la implementación y es necesario promover la participación de los ciudadanos con miras a aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos. El objetivo de la Ley 1448 es poner en marcha medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de violaciones. Hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición es un objetivo ambicioso que para ser precisado requiere tener en cuenta una multiplicidad de definiciones y jurisprudencia en materia de derechos de las víctimas, en particular de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabatier señala que la efectividad se reduce cuando el porcentaje de población cuyo comportamiento necesita ser modificado es muy alto. En Colombia, el comportamiento violento como institución informal también influye en la implementación de la política pública. Por ejemplo, el ejército antirrestitución que ha surgido amenazando y asesinando a los líderes y campesinos que pretenden recuperar sus territorios, y además los falsos reclamantes de tierras que quieren obtener dinero fácil haciéndose pasar por víctimas. Asimismo, para una efectiva implementación es necesario contar con responsables con capacidad política de gestión y comprometidos con los objetivos de la ley. Sin embargo, el 9 de abril del 2016, el exprocurador Alejandro Ordóñez estuvo en una reunión pública en Magdalena, donde José Félix Laforí sugirió que los reclamantes de tierras eran guerrilleros. Conviene recordar que la Procuraduría es un organismo de control disciplinario y su afinidad política puede obstaculizar la implementación de la política pública de atención a víctimas. De un fondo de tierra que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. Por último, la Ley 1448 de 2011 crea 3 instituciones. La primera, la Unidad de Restitución de Tierras, encargada de estar al frente del proceso de restitución de las mismas. La segunda, el Centro de Memoria Histórica para la reconstrucción de todos los hechos que han marcado nuestro país. La tercera, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que entre otras funciones tiene el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, de acuerdo con Sabatier, la alta burocratización afecta la efectividad de la implementación de la Ley 1448 de 2011. Aunque en su artículo 26 menciona la colaboración armónica entre entidades, la existencia de 30 entidades en el SENARIP a nivel nacional hace que las víctimas deban acudir a diversos organismos para acceder a la oferta institucional para la atención, asistencia y reparación integral.
las víctimas cumplen con el engorroso procedimiento de acercarse a diferentes entidades para ser registradas en distintas bases de datos. En conclusión, ante una política que pretende garantizar que todos los victimarios, Estado y grupos ilegales digan la verdad, que se construya memoria histórica, que se repare económica y simbólicamente a las víctimas y que no se repitan las actuales vulnerabilidades de derechos, es necesario el amplio apoyo político y la presión social, el impulso de la agenda por parte de los actores influyentes como los medios de comunicación y la voluntad de los implementadores de la ley, lo que comienza por la asignación presupuestal acorde a la magnitud de la necesidad que dio origen a la política pública. Bojayá es un grano de semilla de la reconciliación que estamos seguros germinará en la paz de Colombia.